Chicos, buenos días. Ok, chicos, vamos a empezar entonces ya. Buenos días para todos. Entonces, continuando con lo que veíamos ayer, vamos primero antes de explicar los ejemplos. Voy aquí a compartir. Vamos a hacer un pequeño recorderis de los elementos. Esperan un momentico. Bien, el problema que está dejando la guía es este. Entonces yo voy a explicar ahorita un ejemplo, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repasito entonces de cuáles fuerzas son las que existen. Entonces recordemos que el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo y es causado por la gravedad. Lo experimenta cualquier cuerpo, o sea, todos los cuerpos van a experimentar esta fuerza llamada peso. ¿Listo? Luego la fuerza normal es la que aparece cuando un cuerpo está sobre una superficie. ¿Ya? Esta puede ser del mismo valor del peso si la superficie es horizontal o ya depender de otro factor como el coseno del ángulo cuando está inclinado. Pero nosotros por el momento nos vamos a concentrar cuando está horizontal, es decir, que el peso es igual a la normal. La otra es la tensión, que aparece cuando un cuerpo está suspendido sobre una cuerda o cuando está siendo alado por una cuerda. Esa tensión, pues si el cuerpo está suspendido, puede ser igual al peso. Si está alado, pues depende de la fuerza que esté aplicando para alar dicho cuerpo. Y por último, me apagan los micrófonos, porfa. Por último, la fuerza de rozamiento, que es la que aparece cuando estoy intentando empujar un objeto, la que hay entre la superficie que es donde está el cuerpo y la superficie del cuerpo, es decir, la fricción, el roce que hay entre este cuerpo y la superficie. A eso se le conoce como fuerza de rozamiento o fricción y depende directamente de la normal y un coeficiente que dice qué tan rugosa es la superficie. ¿Listo? Entonces esas son pues así, en resumen, las cuatro fuerzas que vimos ayer. Entonces hoy voy a explicar el ejemplo para el ejercicio que les van a poner ahí en la guía. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Si pueden tomar apunte, igual pues la clase queda grabada y también voy a enviar el ejemplo por el grupo para que quede mejor.
explicado. Entonces vamos a llamar a este cuerpo 1 y a este lo vamos a llamar cuerpo 2. ¿Listo? Vamos a suponer que el cuerpo 1, llamémoslo así, masa del cuerpo 1, va a ser de unos, en el ejemplo yo lo puse de 15 kilogramos, y que el cuerpo 2 va a tener una masa de 20 kilogramos. Entonces lo que piden ahí en el ejercicio es hallar todas las fuerzas que están presentes en ambos cuerpos. Y adicional, hallar con qué aceleración se está moviendo si es que hay movimiento. Listo. Entonces vamos a empezar por dibujar las fuerzas. Entonces yo pregunto, por ejemplo, a este cuerpito de acá, ¿qué fuerzas le debo dibujar? 15. ¿Cómo? 15. No, me refiero a qué fuerzas le debo dibujar. Cuando hablo de fuerzas, está hablando del peso, la tensión. ¿Qué fuerzas le debo dibujar a este cuerpo? Tensión, no. La tensión. Aquí hay una cuerdita, entonces lo primero que dibujo aquí es la tensión. Esa tensión, si le pongo sentido al dibujo, pues el cuerpo 2 está jalando el cuerpo 1, pues entonces esa tensión va a aparecer aquí, en el cuerpo 1. ¿Qué más se le puede dibujar al cuerpo 1? ¿Qué otra fuerza? Peso. Eso. El peso. Se acuerda que el peso siempre se dibuja, a no ser que estemos en el espacio, pero aquí en la Tierra siempre va a aparecer el peso. ¿Qué otra fuerza se le puede dibujar? Y el normal. La normal. Recuerde que este cuerpo está sobre una superficie. Entonces, si está sobre una superficie, ese va a experimentar una normal ahí. ¿Qué otra fuerza? Ya no hay más fuerzas. Profe, no tan, sería como la del rozamiento, ¿no? Eso, el rozamiento, la fricción, porque aquí el cuerpo está sobre una superficie. Cuando yo necesito arrastrar un cuerpo, tengo que superar el roce o la fricción que hay entre el cuerpo y la superficie. Esa fricción, recuerde que va contraria al movimiento, o sea que si la tensión va para allá, la fricción va para atrás. Fricción. Listo. Entonces, este cuerpo en total tendría las 4 fuerzas que vimos el día de ayer. Peso normal, tensión y fricción. Listo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora vámonos con el cuerpo 2. ¿Qué fuerza se le puede dibujar al cuerpo 2? Tensión. Una tensión. Esa tensión la podríamos dibujar así, que está sosteniendo ese cuerpo. ¿Y qué más? Peso. Gravedad. El peso. El peso que tiene que ver con la gravedad. Listo. Entonces hasta ahí sería pues lo que llevamos hasta el momento. Entonces vamos a calcular primero las fuerzas que se pueden calcular. Entonces, haciendo una intuición, aquí el cuerpo 2 tiene 20 kilogramos, o sea que este cuerpo 2 es de 20 y el cuerpo 1 es de 15 kilogramos. Hago una pregunta, vamos a poner aquí, vamos a suponer que el coeficiente de fricción es de 0.2. Ya les explico más adelante este coeficiente cómo se utiliza. Ese coeficiente, acuerde que es qué tan rugosa es la superficie. Entonces, volviendo aquí al camino, si este cuerpo es más pesado que este, ¿habrá movimiento o no habrá movimiento ahí? Sí, ahora movimiento. Habrá un movimiento. ¿En qué sentido? Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, el movimiento va a ser en esta dirección. Ahí va a aparecer una aceleración. Porque el cuerpo 2 está tratando de arrastrar al cuerpo 1. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar las fuerzas que puedo calcular. ¿Qué fuerzas puedo calcular por el momento? Entonces, como yo tengo la masa, por el momento nada más puedo calcular el peso, en este caso del cuerpo 2, el peso, en el caso del cuerpo 1. Recuerden que cuando la superficie es horizontal, el peso es la misma fuerza que la normal, o sea que si calculo este peso, ya conozco la normal, y si conozco la normal, puedo calcular la fricción. Es decir, retomando, nada más puedo calcular los pesos
la normal y la fricción. La tensión yo no la conozco, que la tensión aparece debido a que este cuerpo está jalando a este. Ese valor todavía no lo conozco. Entonces vamos a empezar parte por parte, ¿listo? Vamos a empezar primero con este que es más sencillito. El peso del cuerpo número 2. Entonces, ¿qué es el peso del cuerpo número 2? Recordemos la expresión que tiene que ver con la gravedad. Es la masa del cuerpo número 2 multiplicado por la gravedad. O sea que el peso del cuerpo número 2 sería ¿cuánto? ¿Cuánto vale la masa? 20 por 10. 20 kilogramos multiplicado por 10. Recordemos que la gravedad siempre para nosotros va a tener un valor de 10. 20 por 10, o sea que el peso del cuerpo 2 es... ¿Cuánto es el peso del cuerpo 2? 20 por 10. Rincón. 200. Sí, 200. 200 newton. Entonces ya conocemos el peso 2. Ese peso 2, entonces aquí le coloco 200. ¿Claro lo que expliqué ahí? Sí, profe. Ok. Ya podemos aquí borrar. Igual yo este ejemplo lo mando detalladito porque pues en el tablero no me cabe todo. Yo lo mando detallado ahorita en una hoja. Bien, entonces vamos con el cuerpo 1. Lo mismo, vamos a hallar primero el peso del cuerpo 1. ¿Qué es el peso del cuerpo 1? La masa del cuerpo 1 multiplicado por la gravedad. O sea que el peso del cuerpo 1 sería ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? 15. 15 kilogramos multiplicado por 10. Recuerden que la gravedad siempre es 10. O sea que el peso del cuerpo 1 es 15 por 10, 150 newton. Ese sería el peso del cuerpo 1. Ese entonces lo coloco aquí. Peso del cuerpo 1, 150 newton. ¿Claro hasta ahí entonces? Sí, profe. Ok. Continuamos entonces. Si conozco el peso 1, ¿qué puedo conocer también? ¿Quién me dice? La normal. La normal es correcto. O sea que si el peso 1 es 150, pues yo ya sé que la normal aquí en este caso también vale 150. Recuerden eso, la normal no es necesario calcularla. Si yo conozco el peso, 150, pues como la normal está opuesta al peso, pues también vale 150. Listo. Por último, vamos a hallar la fricción o el rozamiento. Según la expresión, el rozamiento se calcula con el coeficiente multiplicado por la normal. Es decir, que en este caso sería el coeficiente de rozamiento es 0,2 multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto vale la normal? 150. 150 newton. O sea que el coeficiente de fricción por 150 me va a dar la fricción. Explico aquí, me detengo un poquito para explicar lo del coeficiente. Recuerden que el coeficiente es qué tan rígido, o sea, qué tan difícil es mover un cuerpo dependiendo de su roce. Si este valor es 0, significa que estamos hablando de algo muy liso, completamente liso, más liso que el hielo. Ya si estamos hablando de valores mayores a 0, ya estamos hablando de un valor de fricción ya como tal. Entonces aquí en este caso la fricción sería 0.2 por 150, 15 por 2, 30, sería 30 newton. Entonces esa sería la fricción. Esa fricción sería entonces aquí 30 newton. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Chicos, seguro que quedó claro. No quiero avanzar si esto no quedó claro. Profe, me vuelve a explicar, porfa, ese punto. Esta parte de aquí. Sí.
Bueno, entonces la fricción, recordemos, la fricción depende de la normal. Como ya sabemos la normal, que es el mismo peso, o sea, si el peso dio 150, la normal también da 150. Entonces con ese 150 yo puedo calcular la fricción. ¿Cómo se calcula la fricción? Con el coeficiente de rozamiento, recuerde que el coeficiente es qué tan rígido es, coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. En ese caso la normal es 150. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Coeficiente vale 0.2 y la normal vale 150. 0.2 por 150, eso me da 30 newton. Listo. Bueno, vamos a borrar aquí. Ahora sí nos vamos a concentrar en cómo calcular el movimiento. Entonces, aquí viene una pregunta. Aquí hay unas fuerzas que están interactuando en el movimiento y otras que no. Es decir, hay unas fuerzas que configuran que esto se mueva, hay otras fuerzas que no. Por ejemplo, este peso tiene que ver con el movimiento, este peso del cuerpo 2. Sí. Tiene que ver con el movimiento. Entonces, vamos a establecer como una línea del movimiento. Es decir, la línea del movimiento va a ser en este sentido. Ella se tuerce aquí en esta polea. Es decir, que todas las fuerzas que estén en este sentido, si lo ven, primero aquí horizontal y aquí cambia vertical. Todas las fuerzas que estén en este sentido van a configurar en el movimiento. ¿Listo? Para que eso quede ahí bien claro. Entonces, primero vamos a mirar para el cuerpo 1. ¿Qué fuerzas entonces influencian en el movimiento en el cuerpo 1? Tensión, Tensión y ¿quién más? peso, El peso influencia en el movimiento. El movimiento se da en este sentido. ¿Cómo? Velocidad. No, yo no estoy nombrando y velocidad. Si mira, es Fricción. la fricción. Mire, todas las fuerzas que estén en este sentido son los que van a configurar en el movimiento. En este caso es la tensión y la fricción. Estas dos no tienen nada que ver con el movimiento. Entonces les voy a colocar sentido a esas fuerzas. Vamos a llamar a esta positiva y a esta la vamos a llamar negativa. Entonces yo digo tensión menos fricción va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a esta masa, masa 1, por aceleración. ¿De dónde salió eso? Recordemos que la ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como aquí la fuerza está configurada por dos elementos, la tensión y la fricción. ¿Recuerdan la clase de ayer? Si hay dos personas jalando para un lado y para otro, aquí hay una fuerza y aquí hay una fuerza. Entonces, ¿qué hago con esa fuerza para saber la fuerza total? ¿Qué operaciones que se hace ahí cuando las fuerzas son opuestas? Profe, resta, se resta. Se Una resta. resta, es correcto. Entonces, eso mismo es lo que estoy haciendo yo aquí. Estoy restando la tensión que es positiva con la fricción que es negativa. ¿Listo? Y todo eso es igual a masa 1 por aceleración. Ahí dejamos esa parte. Ahora nos vamos a concentrar en el cuerpo 2. En el cuerpo 2 vamos a suponer que este eje positivo que está aquí se tuerce hacia abajo. O sea que ahí, ¿quién sería positivo? En este cuerpo 2 aquí, ¿quién sería positivo? Miren la puntica del marcador. Aquí los positivos van hacia la puntica del marcador. Aquí la cuerda se tuerce hacia abajo, entonces ahí ¿quién quedaría positivo? El peso. el 2, El peso. La tensión. El peso quedaría positivo y la tensión ¿cómo quedaría? Negativo. Negativa. Negativa. Correcto, negativa. ¿Sí entendieron esta partecita? Esa parte es un poco confusa. Aquí partimos de que lo positivo es hacia la derecha y lo negativo es hacia la izquierda. Entonces, continuando con ese mismo esquema, o sea, continuando con esa misma dirección, si yo cojo este marcador y a la puntica le digo, a la puntica va a ser todo lo positivo. Entonces, ¿qué pasa con lo positivo en la polea? Se tuerce para abajo. Entonces, aquí en este caso del cuerpo 2, el peso quedaría positivo
y la tensión quedaría negativa. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Y es lo mismo, igual a la masa 2 por aceleración. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar esas dos ecuaciones. No se me confundan con eso. Entonces, si aquí tengo una tensión positiva y tensión negativa, ¿qué pasa con ellas dos? Se Se cancela. suma y se pone el Se signo cancela. menos. Se suman y se pone el signo menos, no. Aquí está positivo y aquí está negativo. Entonces aquí tengo una naranja y en la otra parte me quitaron la naranja. Entonces, ¿qué pasa con las naranjas? Se cancela. Se cancela. Entonces vamos a empezar a sumar. Aquí ya no quedó nada. Entonces, peso, este sería el peso 2. Peso 2, que quedaría positivo, y fricción, que quedaría negativo. O sea que aquí ya nada más me quedan dos fuerzas que sí conozco. Mire que aquí tenía una fuerza que no conozco. Ahora aquí ya tengo una fuerza que sí conozco, que es el peso 2, que lo conozco 200 newton, menos, porque viene de negativo, fricción, que también la conozco. Va a ser igual a que, aquí en este caso, ahí sí ya sumo. Entonces aquí hago factor común A por M1 más M2. ¿Sí quedó claro ahí lo que hice? Profe, M1 Diga. más M2. Sí. Aquí explico esta partecita. Eso de pronto lo vieron por allá cuando veían álgebra. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerlo con otra expresión. Si yo tengo AX más BX, yo puedo sacar factor común X. Eso se llama factorización. Entonces, X quedaría como factor de A más B. Si recuerdan esto por allá en noveno o en octavo, no recuerdo en qué grados que se ve eso. Sí, profe. Las X, que son el factor común de estas dos, sale como una sola y queda A más B. Eso fue lo mismo que yo hice aquí. M1A más M2A, como estoy sumando, recuerden que estoy sumando estas dos ecuaciones. Como estoy sumando estas dos ecuaciones, entonces M1A y M2A, pues el factor común es la letra A. Y la suma pues sería M1 más M2. Listo. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Ok. Entonces ya ahí ya conocemos todo. Nosotros conocemos peso 2, conocemos fricción, conocemos la masa 1 y conocemos la masa 2. Lo único que nos queda determinar es la aceleración. Entonces voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok. Igual yo les mando ahorita el ejemplo en una hojita. Entonces al final me quedó lo siguiente. Me quedó que peso 2 menos fricción es igual a la aceleración por M1 más M2. Vamos a empezar a reemplazar. ¿Qué es P2? 200 Newton. 200 newton menos, ¿qué es fricción? Masa. Por aquí está. 0,2. 30 Newton. 30 newton igual a la aceleración por, ¿qué es M1? 15. 15 kilogramos. Voy a omitir la palabra kilogramos porque no me cabe. Más 20. 20 kilogramos. Aquí hay una resta, mira, aquí hay una resta de la misma unidad. Es decir, tengo 200 newton menos 30 newton. ¿Cuánto da esa resta? 170. 170 Newton. Daría 170 newton igual a la aceleración multiplicado por, y aquí hay una suma, 15 más 20, 35. más por 35. ¿Sí ven que ya se va reduciendo la cosita? Entonces 170 newton igual a A por 35 kilogramos. Entonces, para yo encontrar esta A, si este 35 está multiplicando, ¿qué voy a hacer con él?
Lo paso a dividir. Lo, Ahí, eso lo paso a dividir. 170 newton dividido 35 kilogramos. Eso sería igual a la aceleración. Entonces, si ya divido yo 170 entre 35, dividido 35 da por 4.8. Es decir, que la aceleración es 4.8 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración con la que se mueve ese sistema. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. ¿Seguros? O hacemos un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Bueno, entonces vamos a cambiarle aquí las cifras a esto. Ustedes mismos díganme en una cifra. Para M1 y para M2. Dejemos el mismo coeficiente. Coeficiente de 0,2. ¿Cuánto va a valer M1? 18. Pongámoslo 18 entonces. 18 kilogramos M1. ¿Cuánto va a valer M2? 17. 17 kilogramos. O sea que es más liviano el cuerpo 2. Vamos a mirar a ver si funciona. Vamos a mirar a ver. Entonces vuelvo y empiezo. Lo mismo. Las fuerzas que puedo hallar para el cuerpo 1. ¿Qué fuerzas puedo hallar? Entonces recordemos, puedo hallar peso, normal y fricción. Entonces peso 1 es que masa 1 por gravedad. En este caso peso 1 sería masa 1. 18. 18 Por 10. kilogramos por 10. Siempre es por 10. O sea que el peso 1, 18 por 10, 180 newton. Que como que se está muriendo el marcador. Sí. 180 newton. O sea que el peso 1 aquí sería 180. Si conozco el peso 1, ¿qué es lo que más conozco? Lo normal. La normal también vale 180. La normal del cuerpo 1 vale 180. Y con la normal puedo hallar la fricción. Entonces la fricción es coeficiente por normal. En este caso el coeficiente dejamos igual 0.2 por la normal que es 180. Entonces 0.2 por 180, 2 por 18, 36 newton. La fricción entonces en este caso daría 36. Listo. Entonces eso en cuanto al cuerpo 1. Peso, normal y fricción. Vamos para el cuerpo 2. ¿Qué fuerzas le puedo hallar al cuerpo 2? Tensión. La tensión la puedo hallar. Sí hay manera de hallarla. No. No, no hay manera. Ah, Entonces, no. la única es el peso. El peso del cuerpo 2 170. masa 2 por gravedad. Por ahí dijeron la respuesta, sí señor. Sería 17 por 10. El peso 2 entonces sería 170 newton. Entonces aquí yo coloco peso 2 igual a 170 newton. Listo. Ahora sí, volvemos entonces a lo mismo. ¿Qué fuerzas configuran el movimiento? Pues las fuerzas que están en este sentido, en el sentido del movimiento. O sea que las únicas que no juegan ningún papel en el movimiento son el peso y la normal de este cuerpo. De resto, estas otras sí. Entonces, como en esta sí, entonces vamos para el cuerpo 1. El cuerpo 1, ¿quién es positivo? La fricción. La fricción es positiva en el cuerpo 1. Ah, no, la tensión, La tensión. La tensión. ¿Y negativo quién sería? La La fricción. fricción. La fricción.
negativa la fricción igual a masa 1 por aceleración. Y ahora con el cuerpo 2, ¿quién es positivo? El El peso. peso. El peso 2. ¿Y quién es negativo? La tensión. La tensión. Entonces mire que esto queda de esta manera para que yo los pueda eliminar. Masa 2 por aceleración. Entonces al final sumo las dos expresiones. Sumar las dos expresiones. Al sumarlas, ¿qué pasa con la tensión? Se cancela. Se cancelan. Entonces me queda peso 2 positivo y negativo me queda fricción. Peso 2 que está positivo y fricción que está negativo. Y aquí la aceleración me queda como factor común de M1 más M2. ¿Sí o no? Ya tengo entonces aquí esta expresión. Vamos para acá arriba. Lo mismo, peso 2 menos fricción es igual a la aceleración por la suma de las dos masas. Peso 2 es 170. 170 newton, fricción 36. 36 newton, igual a aceleración por 17 más 18. Recuerden que las masas están aquí 17 y 18. 170 menos 36. Entonces aquí en la calculadora. 170 menos 36, 130. 144. 44 o 34. Algo 130. así. 134 newton igual a aceleración por la suma de 17 y 18. 7 y 8, 15 serían 35. 35 kilogramos. Entonces, como esta aceleración está multiplicando el 35, esto es una multiplicación, ¿qué hago con el 35? Lo divido. Dividir. Lo divido aquí con el 134. O sea que la aceleración de ese sistema sería 134 entre 35. 3.8. O sea que aquí la aceleración sería 3.8 metros por segundo al cuadrado. O sea que el sistema sí se mueve. Mire que a pesar de que el cuerpo 2 es más liviano que el cuerpo 1, aquí también hay movimiento. Lo que pasa es que es un poquito más lento que el anterior. 3.8 metros por segundo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces ya el ejercicio que les voy a dar para esta semana es idéntico a ese. Pero entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que aquí la masa 1, o sea, esta masa de arriba, va a tener un valor de 4 kilogramos. La masa 2, que es la que está colgada, va a tener un valor de n kilogramos, que es un número de lista. Y el coeficiente va a tener un valor de 0.3. ¿Listo? Ese es el ejercicio. La masa 1, que es esta de acá, va a ser 4 kilogramos. La masa 2, que es esta que está colgando, va a ser su número de lista. Y el coeficiente, que es el coeficiente de fricción, va a tener un valor de 0.3. ¿Hay alguna duda? Entre 8. Este ejercicio sí es para dentro de 8 días. No es para el miércoles, sino para el jueves. ¿Listo? Recuerde que yo siempre doy una semanita de plazo para hacer el ejercicio. De todas maneras, yo el ejemplo que expliqué ahorita lo voy a enviar en una hoja bien detallado, paso por paso, porque pues aquí como tengo que estar borrando, entonces lo envío detallado paso por paso para que se guíen de ese ejemplo. ¿Listo, muchachos?
Bueno, chicos, entonces no siendo más, nos veríamos entonces el próximo miércoles y recuerden entonces que el jueves para entregar la sustentación de este ejercicio. Listo. Listo, profe. Ok, Chao. chao.